Hola a todos, bienvenidos a la quinta sesión del curso de procesamiento digital de imágenes. El objetivo de esta sesión es que nos familiaricemos o recordemos en qué consiste el paradigma de la programación orientada a objetos. ¿Qué es un paradigma en programación? Un paradigma en programación es una manera de conceptuar, estructurar y organizar las tareas que deben ser llevadas a cabo en una computadora. Un paradigma es una forma de pensar en base a un conjunto de teorías, a un conjunto de estándares y a un conjunto de métodos, de tal forma que obtengamos una forma de representar y organizar el conocimiento que podemos observar en el mundo real. La programación orientada a objetos trata sobre el desarrollo de software utilizando un paradigma que descompone el problema en objetos independientes. Pero, ¿qué es exactamente un objeto? En programación, un objeto es una abstracción de algún hecho o ente del mundo real. Este ente debe tener atributos que representen sus características o propiedades y también debe tener métodos, los cuales representan su comportamiento o acciones que realiza. Cada objeto en general ofrece una funcionalidad especial. Los objetos son entidades que tienen un determinado estado, un determinado comportamiento en base a los métodos que tiene definidos, y este conjunto de atributos definen su identidad. Se dice que los objetos son instancias de una clase. ¿Qué es una clase? Una clase es una plantilla o un prototipo para crear objetos. Por eso se dice que los objetos son instancias de clases. Una clase es un conjunto de propiedades y métodos comunes a los objetos. Una clase está bien encapsulada cuando reúne a todos los elementos pertenecientes a un mismo nivel de abstracción. La programación orientada a objetos, las clases, el encapsulamiento, tienen como objetivo llevar a producir un código ordenado. ¿Y cómo representamos una clase? Generalmente se representa una clase por medio de una caja o tabla, la cual tiene tres regiones. En la parte superior, la primera región debe contener el nombre de la clase, un nombre representativo. La segunda región o la segunda fila contiene la lista de atributos pertenecientes a los objetos, todos los datos variables. Y la tercera región contiene los nombres de las operaciones, los métodos, las funciones que van a modificar o trabajar con los atributos. Cada método puede tener argumentos y tipos de resultados. Esto lo veremos en detalle más adelante. Aquí tenemos un ejemplo, la clase contacto. Si por ejemplo quisiéramos desarrollar una aplicación para gestionar los contactos de nuestro celular, podríamos diseñar una clase con los siguientes atributos: el nombre de contacto y el teléfono. Son los atributos más importantes que necesitamos y los que van a variar por cada objeto, en este caso por cada uno de nuestros contactos. ¿Qué operaciones podemos hacer con esos datos, con esa información? Podemos registrar un nuevo contacto registrando el nombre y el teléfono. Podemos editar un contacto ya registrado, ya sea el nombre o el teléfono, y también podemos llamar o enviarle un SMS. Entonces vemos que toda la información que necesitamos realizar con nuestros contactos la tenemos encapsulada en una clase, tanto los atributos como
los métodos u operaciones que podemos hacer con ellos. ¿Cómo se implementa una clase en C Sharp? La clase en C Sharp tiene una estructura predefinida que comienza con la palabra reservada class y posteriormente el nombre de la clase. Como dijimos, un nombre es representativo de los objetos que va a manejar. Posteriormente abrimos una llave y a continuación declaramos los atributos. ¿Qué son los atributos? Son las características individuales que diferencian un objeto de otro. Las variables que determinan su apariencia, su estado, algunas otras características propias. Los atributos se guardan en variables con el tipo adecuado, puede ser entero, carácter, booleano, string, etc. Después de los atributos se define los constructores. ¿Qué es un constructor? Simplemente es un método que se ejecuta inicialmente y en forma automática. Se diferencia de los otros métodos porque tiene el mismo nombre de la clase. Y siempre se va a ejecutar de primero. En cuanto declaremos un objeto, se llama a la función constructora que declaramos acá, con el mismo nombre de la clase. Podemos tener varios constructores, cada uno con los parámetros propios. Y es importante recordar que los constructores son métodos que no devuelven datos. A continuación, después de haber definido los constructores, se procede a definir los métodos de acceso get y set. Los métodos get son métodos que usamos en las clases para obtener el valor de un atributo. Son de solo lectura. El nombre del método siempre será get y a continuación el nombre del atributo. Por ejemplo, get nombre, get teléfono, get y cualquier nombre de atributo que definamos. Los métodos set son métodos de solo lectura. Son métodos que usamos en las clases para setear el valor de un atributo, para asignar un valor. El nombre del método siempre comenzará con la palabra reservada set y a continuación el nombre del atributo. Por ejemplo, en el caso de nuestra clase contacto, los métodos serían setNombre y setTeléfono. Y posteriormente procedemos a definir todos los otros métodos que necesitemos. Los métodos que van a caracterizar la funcionalidad de nuestra clase. Como ejercicio práctico vamos a crear una clase básica llamada MiPixel que sirva para representar un punto y permita realizar las siguientes operaciones básicas: aclarar y oscurecer. Este sería el gráfico de la clase MiPixel que representa un punto de la pantalla. Entonces, para representarlo en esta ocasión vamos a utilizar un tipo de dato tipo char o carácter. Las operaciones, como nos dice el ejercicio, van a ser aclarar y oscurecer. Aquí tengo el programa que hicimos la sesión anterior, el Hola Mundo, y si lo analizamos ya podemos identificar que tenemos varios elementos de la programación orientada a objetos. Nuestra clase programa, como vemos, es una clase instanciada con el paradigma. Tenemos un objeto de la clase consola que tiene sus métodos. Por ejemplo, el método WriteLine es un método propio definido para la clase consola. Nosotros podemos ver todos los métodos y podemos analizar cuáles son los parámetros que reciben. Simplemente al hacer clic derecho y revisar definición. Entonces aquí vemos que esta clase consola tiene una gran cantidad de métodos para manejar sus datos. Los datos están
o atributos están protegidos para que no puedan ser modificados si no es a través de los métodos get y set. Entonces de esa forma se garantiza un poco la privacidad y la seguridad. Entonces yo voy a trabajar en este mismo archivo, voy a trabajar en el mismo espacio de nombres y voy a definir mi propia clase, eh, la parte superior. Entonces, ¿cómo lo hago? Primeramente lo hago con la palabra reservada class. Ahí la tengo y a continuación el nombre de mi clase. En este caso mi clase se va a llamar mi pixel. Después de eso tengo que abrir llaves para empezar a declarar todos los atributos, constructores, métodos de mi clase. Entonces comenzaremos con los atributos. En este caso hemos dicho que vamos a representar un punto de la pantalla a través de un carácter. Entonces me declaro una variable tipo char y le voy a llamar punto. En este caso solo voy a tener ese único atributo y a continuación voy a proceder a declarar el constructor. Constructor, como dijimos, es una clase que no devuelve ningún valor, entonces tiene que ser público y debe tener el mismo nombre que mi clase. Entonces este método constructor se llama lo mismo que mi clase, en este caso mi pixel. Cuando abrimos y cerramos paréntesis y no le enviamos ningún parámetro, se dice que estamos trabajando con el constructor por defecto. Este constructor, esta función se ejecutará una vez siempre que declaremos un nuevo objeto y nosotros vamos a instanciar nuestra variable punto en este constructor y le vamos a asignar por defecto el carácter punto, un carácter punto para que inicialice con ese carácter. Entonces todos mis objetos del tipo mi pixel van a ser creados por defecto con su atributo punto asignado justamente a un carácter punto. Ok, después de haber declarado mi constructor, lo siguiente que sigue es declarar más constructores si fuera necesario, si yo requeriría, los cuales podrían recibir parámetros. Podría declarar, por ejemplo, un constructor que me permita instanciar un objeto con un carácter que se le pase como argumento. Pero en este caso lo voy a dejar ahí. Entonces, después de haber declarado los atributos y el constructor, el siguiente paso es declarar los métodos de acceso, los métodos get y los métodos set. En este caso, como es un ejemplo sencillo, yo solo voy a declarar el método get para recuperar el carácter que tengo en el punto. Entonces voy a declarar un char y la palabra reservada debe ser el get y el nombre de mi atributo. ¿Cómo se llama el atributo que quiero recuperar? Se llama punto. Entonces mi función de acceso se va a llamar get punto. Si voy a obtener algo, no necesito pasarle parámetros. Entonces dejo los paréntesis sin argumentos. Y a continuación abro llaves. ¿Qué voy a hacer en esta función? Tengo que retornar el valor que tengo en mi variable punto. Entonces simplemente eso. Si yo quisiera hacer el método set, también podría hacerlo fácilmente. Lo vamos a hacer, simplemente sería un public. En el set vamos a asignar un valor, un carácter a nuestra variable punto. Entonces no necesitamos devolver nada. Podemos dejarlo como void.
y ponemos la palabra clave, la palabra reservada, que sería el set. Set punto. El get y el set son palabras que se las utilizan en los métodos de acceso por convención, pero debo enviarle el valor que quiero setear. Entonces le voy a pasar un char eh, nuevo punto o nuevo valor. Lo dejaremos como nuevo punto. Y simplemente voy a asignar a mi variable atributo, en este caso punto, le voy a asignar el nuevo punto que le estoy pasando por parámetro. Entonces ya tengo mis métodos de acceso, el get y el set, y esos son los que me bastan por ahora. Después de haber declarado los métodos de acceso, empezamos a declarar los métodos, los otros métodos, los métodos propios de nuestra clase. En este caso hemos dicho que vamos a tener un método aclarar. Entonces este método va a aclarar el carácter que tengo y lo voy a definir como público porque no me va a retornar ningún valor. Entonces pongo un public void aclarar. Va a aclarar qué cosa, el punto que tengo. Al hacer este un ejercicio didáctico no nos vamos a complicar demasiado. Simplemente le vamos a asignar al punto un carácter que nos represente que está aclarado. Pondremos la letra O. Entonces esa letra O nos va a indicar que ese punto ha sido aclarado. Y posteriormente vamos a empezar a declarar el método oscurecer. Entonces voy a colocar ahí el public void oscurecer. Es muy similar al aclarar, simplemente le va a asignar a nuestro punto un carácter que represente que ha sido oscurecido. Podríamos poner el asterisco. Entonces ya tengo aquí todos mis métodos de mi clase, tengo los atributos, tengo los constructores, tengo los métodos de acceso y tengo mis otros métodos de mi clase. Una vez que mi clase ya está terminada, ya puedo utilizarla en mi programa. Entonces, ¿dónde debo utilizarlo? Dentro de la clase voidMain. Entonces voy a borrar este mensaje que dice hola mundo y voy a empezar a declarar un objeto tipo mi pixel. Entonces yo lo voy a poner ahí con el nombre de px y voy a instanciarlo. Para instanciar un nuevo objeto se utiliza la palabra reservada new, que me va a invocar a alguno de mis constructores. En este caso, mi constructor por defecto. Entonces, cuando yo creo este objeto, lo que hace es declararlo, lo crea y ejecuta automáticamente el constructor por defecto, que lo tenemos aquí. Entonces, todos nuestros elementos que sean tipo MiPixel automáticamente van a ser creados con un carácter punto en su atributo punto. Lo voy a mostrar en pantalla el punto que tengo, que acabo de crear. En una línea lo muestro. Entonces, ¿cómo lo voy a poner en pantalla? No olvidemos que no puedo acceder directamente al valor punto, sino que para eso he creado mi método de acceso. Mi método de acceso me va a permitir acceder a ese valor. Entonces simplemente invoco a mi método punto. Puedo hacer esto porque mi método getPunto es público, mientras que mi atributo es por defecto privado. Una vez que lo muestro en consola, lo voy a, después de haberlo mostrado en consola, lo voy a hacer las otras operaciones. Veremos si funciona hasta ahí. Entonces, ahí está, simplemente he creado un punto que por defecto tiene carácter tipo punto.
Ok, entonces ahora voy a proceder a utilizar mis otras funciones. Una vez que lo he creado, después de crearlo, voy a proceder a aclararlo. Entonces simplemente invoco a mi objeto y llamo a su método aclarar. Fíjense que eh, para llamar a un método o a una función debo hacerlo a través del punto. Una vez que presiono punto, eh, estoy invocando una función a un método que he declarado. Entonces en este caso aparecen todos los posibles métodos que tengo a mi disposición. Aquí está el aclarar, aquí está el oscurecer, aquí está el set y el get que acabo de programar. Entonces en este caso yo quiero aclararlo. Y mi función aclarar no recibe parámetros porque simplemente va a cambiarle el carácter. Va a cambiar el carácter a mi atributo punto. Entonces lo muestro en pantalla y posteriormente lo voy a proceder a oscurecer. Ok, entonces lo que voy a hacer es mostrar el píxel que va a ser un punto como lo declara inicialmente el constructor. Luego voy a proceder a aclararlo con esta línea de código de acá. Lo voy a mostrar en pantalla. Voy a proceder a oscurecerlo y lo voy a mostrar en pantalla. Entonces hago correr el programa y aquí vemos. Primeramente he dibujado el punto con esta línea de código de acá, después de haber declarado mi objeto. Después de eso ha procedido a aclararlo. Y aclarar lo que hace es asignar una letra O a mi punto. Entonces, cuando lo mostramos, me muestra la letra O. Posteriormente procedemos a oscurecerlo y lo que hace esta función es asignar el asterisco a mi punto. Y con la línea del console write line lo muestro en pantalla. Finalmente tengo el console read key para que la consola no se cierre si yo no he oprimido un botón. Entonces en este momento estamos aquí en la ejecución y la consola está esperando que yo oprima una tecla para cerrarse. Entonces presiono la tecla, se cierra la consola y volvemos a tiempo de edición. Entonces como vemos aquí tenemos nuestra clase con todos los atributos, constructores, métodos de accesos y otros métodos necesarios. Es un ejemplo simple para mostrarnos cómo funciona la programación orientada a objetos. En conclusión, la programación orientada a objetos tiene importantes ventajas. Si nosotros manejamos adecuadamente, vamos a tener una mayor posibilidad de reusar nuestro código, ya que cuando diseñamos adecuadamente las clases, se pueden usar en distintas partes del programa y en numerosos proyectos. Fácilmente yo puedo pasar esta clase punto a otro archivo y usarlo en distintos proyectos, siempre que haga las importaciones necesarias. Es una fácil forma de tener ordenado el código. Y también el orden implica que es fácil de mantener. Si nosotros somos capaces de abstraer adecuadamente el problema, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y de comprender. Y la fiabilidad se refiere a la posibilidad de dividir el problema en partes más pequeñas y de este modo podemos probarlas de manera independiente, utilizando el principio dividir y vencer. De esta forma podemos aislar más fácilmente los posibles errores que puedan surgir. Esta ha sido una sesión simplemente para recordar, para familiarizarnos con el paradigma orientado a objetos. No vamos a entrar en profundidad en aspectos más avanzados, tal como ser herencia,
polimorfismo, patrones, etcétera. Simplemente necesitamos familiarizarnos con las maneras en que se trabaja con este paradigma, con los constructores, con los métodos, con la encapsulación, ya que vamos a utilizar mucho de esto más adelante. Como hemos observado en Visual Studio, prácticamente todo está programado con el paradigma orientado a objetos. Todo es un objeto y todo tiene varios métodos que nosotros podemos utilizar a nuestra disposición. En Internet tenemos la posibilidad de encontrar muchos recursos para reforzar nuestro aprendizaje. Y como siempre, tengan la amabilidad de realizar sus preguntas y comentarios en la plataforma del curso. Eso sería todo por hoy y muchas gracias por su atención.